Y bendiciones para todos aquellos que estáis conectados en esta mañana, para aquellos que estáis viendo esta predicación. El Señor os bendiga. Queremos tener un tiempo de compartir la palabra del Señor, de poder bendecirnos unos a otros, en este caso a través de esta palabra. Espero que tengáis un día de bendición, que tengáis un día de victoria, que este día sea un día, como dice la palabra del Señor, un día más delante de su presencia. Amén. Vamos a comenzar este tiempo de la palabra. Te invito a que vayas al libro de Joel, queremos arrancar desde ahí. Joel capítulo 1, los 5 primeros versos. Es interesante la profecía de Joel, solo son 3 capítulos, pero te recomiendo, te digo que es interesante el analizar este profeta. Vamos a la palabra. Joel capítulo 1, primeros 5 versos. Dice la escritura: la palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Dice el verso 5, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Amén. Te damos las gracias un día más, Señor. Nos ponemos delante de tu presencia con el único propósito de ser enseñados, Señor, de aprender. Sea tu santidad, Espíritu Santo, la que toque nuestras vidas en esta mañana, nos haga comprender tu palabra, y que, como dice la Escritura, no vuelva a ti vacía, sino que haga conforme tú has diseñado para el día de hoy, para que podamos aprender de ella. Amén. Te doy las gracias. Es interesante cómo empieza el libro de Joel. Dice que vino a Joel, vino a él la palabra de Jehová. Yo no sé si Joel estuviera en esos momentos meditando, escudriñando qué era lo que estaba sucediendo en las tierras de Judá. La cuestión es que dice la Escritura que viene la palabra de Jehová a su vida, viene la palabra de Jehová a él, y empieza Dios a tratar con él, a hacerle ver, a hacerle comprender qué era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Judá. Y dice la Escritura que Dios se lo hace ver a través de, digamos, de un ejército humano, un ejército que a medida que va avanzando, por donde va pasando, va destruyendo la tierra. Y aquí arranca hablando, haciendo una comparativa de una plaga de langostas con ese ejército que más adelante dice Dios que envió a esas tierras para hacer un trabajo. Pero aquí arranca describiendo una plaga de langostas. En Proverbios 30:27 habla también de cómo las langostas, siendo, digamos, un insecto pequeño, insignificante con proporción a otros animales, a otros insectos, pero cómo la langosta es inteligente a la hora de trabajar o de actuar sobre las plantas. Dice en Proverbios 30:27 que la langosta actúa en escuadrones y como meticulosamente lo tienen todo escudriñado de cómo trabajar para comer, para devastar por donde van pasando. Y aquí en Joel habla sobre esta plaga de langosta, de cómo la tierra va siendo asolada por donde pasa, todo fruto, todo árbol va siendo comido sistemáticamente. ¿Por qué habla esto así? Dios quería hacerle ver al pueblo de Israel la condición en que estaba viviendo, cómo se estaba desenvolviendo delante de Dios y en medio de las circunstancias. Porque
Dios quiere o quería que el pueblo de Israel despertara a algo. Si hay una cosa que el hombre siempre ha tenido facilidad es para sobreponerse a las circunstancias adversas que en la vida tiene. Eh, Mirando un poco por la historia de la humanidad, he sacado algunas, digamos, momentos difíciles donde la sociedad, donde la humanidad ha resurgido de sus cenizas, se ha levantado, ha vuelto a sobreponerse. Está la mal llamada, por ejemplo, gripe española, que esta gripe que a poco nos la endorsaron a nosotros los españoles, pero que no tuvimos nada que ver, porque fue en tiempos donde sucedió en Estados Unidos, en América. Y esta mal llamada gripe española se llevó por delante a 75 millones de personas. Fue contundente, fue algo voraz, se comió por delante todas las vidas humanas de una manera sobrenatural, por decirlo de alguna manera, pero fueron muchos los que murieron por causa de esa gripe. También el hombre se repuso a la peste negra, que cayó sobre 1348, aunque hubieron varios episodios de peste negra, la que más daño hizo fue sobre 1348, que cayó con tal virulencia que se llevó a 65 millones de personas también. Fue algo tremendo. Pero el hombre, como ya te he dicho antes, siempre se ha sobrepuesto, ha sabido reconstruir. Las circunstancias de su vida siempre han sido de avanzar, de intentar arreglar lo roto. Hablamos de guerras mundiales, hablamos de hambrunas. Hubo una hambruna no era Inglaterra, era en Irlanda, pero por aquel entonces, en el siglo XII, Irlanda era como una colonia inglesa, pero estaba un poco como dejada en las circunstancias que Inglaterra estaba viviéndole a los irlandeses, en una presión tanto fiscal como de muchas áreas. Lo tenían como colonia, pero no estaban siendo los irlandeses beneficiados de ser una colonia inglesa, al punto que en el siglo XIX, por causa de una gran depresión económica y por causa de no tener recursos agrarios, Irlanda cayó en una hambruna donde murieron más de 2.300.000 personas. Para ser una isla pequeña como es Irlanda, no es grande, no es una nación grande, pues también fue algo impactante el que 2.300.000 personas más o menos murieron. Después de esa gran hambruna hubo una gran emigración a Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos hay tantos irlandeses, o sea, gente que ya se posicionaron allí, se pusieron a vivir allí. Esto fue esta inmigración, por causa de esa hambruna tremenda que cayó en aquel país. Sin olvidar terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tormentas eléctricas. No me acuerdo en qué país de Estados Unidos hubo una tormenta eléctrica que o algunos de esos rayos cayeron en una central, no sé si era petrolera o algo. El caso es que 30.000 personas murieron allí en esa tormenta eléctrica. O sea, estamos hablando de atentados, de explosiones nucleares, de cuántas cosas el hombre no se ha repuesto, de cuántas cosas el hombre no ha trabajado para restituir lo dañado. Restituir lo dañado económicamente, restituir las ciudades, restituir todo lo devastado. Yo creo que restituir es algo que el hombre sabe hacer bien. Restituir sabemos hacerlo bien. Es algo que está en nosotros. Volver las cosas a su estado anterior. Recuperar las cosas en el estado en que las habíamos conocido anteriormente. La palabra de Dios también nos enseña que debemos restituir. Es algo que Dios quiere en el hombre, restituir siempre en la medida de lo posible. En Éxodo 22 habla sobre las leyes de restitución. En Levítico 6 también habla sobre las leyes de restitución. Entonces, vemos que la restitución va relacionado con el hombre. También restitución va relacionado con devolver las cosas a sus dueños. Porque parte de lo que habla en Éxodo 22
habla sobre leyes cuando se estaban haciendo robos a personas. Entonces Dios demandaba una restitución a aquel que le habían robado por parte del que había robado. Tenía que pagar unas cláusulas estaban establecidas para que el pueblo pagara el precio por haber cometido esos robos. O sea, todo estaba así organizado. Siempre debemos observar las cosas que nos suceden, siempre debemos de observar lo que acontece para, desde el ámbito espiritual, ver qué es lo que Dios quiere. Y Dios nos llama a restitución. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de restitución. Habrá cosas que no podamos recuperar, por ejemplo, la edad. Tenemos los años que tenemos, los años pasan y es algo que nosotros no lo podemos recuperar, pero sí que podemos ser restituidos, podemos ser restaurados en daños en daños que en nuestras vidas aparecen. Dios quiere restaurarnos la alegría, Dios quiere restaurarnos el ánimo, Dios quiere restaurarnos la fe que perdemos a lo largo del camino. Hay veces que son circunstancias que, entre comillas, podríamos decir que nos roban aquellas cosas que más nos gusta tener. Entonces, Dios es un Dios de restitución. Y Jesús vino a restituir. Jesús vino a restaurar los errores cometidos por el pecado. Jesús vino a salvar. Él vino a sanar al devastado. Porque restituir también es eso, es arreglar lo devastado, arreglar lo deteriorado, lo arruinado. Mira lo que dice la palabra en Romanos 5, Romanos capítulo 5, versos del 8 al 11. Romanos capítulo 5 del 8 al 11 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. O sea, ahí hay una restitución. Nos pasó de ser pecadores por la misericordia de Dios a través de la intervención de Jesucristo en la cruz, la muerte y resurrección. Pasamos, dice la palabra, que Él murió por nosotros, hemos sido restituidos. El pecado que moraba en nosotros, cuando venimos a Cristo, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, cuando le pedimos perdón a Dios por nuestros errores, son borrados, son limpiados, tú eres sanado, tú eres restituido. Dice la palabra en el verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice el verso, aleluya. El verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y mira lo que dice el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, toda una completa restauración del hombre delante de Dios a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces Jesús ha hecho posible esa restauración. Jesús ha hecho posible de que nosotros podamos entrar con esa facilidad delante de la presencia de Dios a través de Él. Eso es importante, aleluya, de tenerlo en cuenta. Jesús es quien restituyó vida eterna para el hombre. Porque nosotros estábamos destituidos, dice la palabra, de la gloria, de la presencia de Dios. Pero a través de Cristo puede ser restituida, ha sido restituida esa situación. En Romanos 6:22 dice la palabra, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, ahora que hemos sido, digamos, entre comillas, arreglados delante de Dios a través de Jesucristo, ahora que Él, lo roto, lo devastado de nuestra vida ha sido restituido, dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice la Escritura, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. O sea, tenemos un propósito. Jesús hizo esto de la restitución de la vida eterna para nosotros por un propósito, para que estuviéramos ahí con Él, para que pudiéramos disfrutar de estas cosas. Qué interesante es. Entonces debemos ver lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Tenemos que visionar, reflexionar en nuestras vidas cómo el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. ¿Por qué?
porque Dios nos está demandando de que nosotros seamos agentes consoladores, personas que podamos ayudar a que otros vean que Dios puede restituir sus vidas. Y esto es interesante. Segunda de Corintios, dice la Escritura en Segunda de Corintios 5:18. Mira cómo habla la Escritura para con nosotros. Segunda de Corintios 5:18 al 20 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, no solamente Dios y Jesús no tomaron en cuenta nuestros pecados, sino que cuentan con nosotros para que nosotros seamos agentes consoladores, agentes que reconcilien a las personas que no conocen a Cristo con Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí somos, dice la palabra, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, tómate en serio, eso es lo que Dios está diciendo en la Escritura. Tómate en serio quién eres en Cristo, porque Cristo quiere usarnos para reconciliar a otras personas con Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces vemos que el mundo está viviendo, está observando, está viendo cosas, viendo señales. En estos tiempos en los que nos ha tocado vivir, estamos viendo cosas que nunca hubiéramos pensado que íbamos a vivir, que iban a suceder en nuestro tiempo, en nuestra época. Entonces el mundo no está ajeno a estas cosas, el mundo está, digamos, de alguna manera, tiene una inquietud, tiene una incertidumbre, están surgiendo dudas, pero a la vez están surgiendo interrogantes, preguntas de qué es lo que está sucediendo en estos tiempos. Están viendo señales, están viendo problemas a su alrededor, están viviendo y pasando por crisis tanto económicas como de distintos aspectos. Y el mundo quiere soluciones. El mundo busca soluciones. O sea, busca salidas para sus problemas, busca salidas para sus crisis, busca salidas para esta pandemia. Y yo quisiera, de alguna manera he estado mirando el relacionar lo que está sucediendo ahora como pandemia, este COVID-19, como tantas otras que han pasado a lo largo de la historia. Pero ya no es solo la pandemia, no es solo la plaga del COVID-19 en sí. Porque la realidad de lo que nos está tocando vivir es que hay muchas formas de plagas, o muchas circunstancias disfrazadas como plagas, podríamos decir, basándonos o mirándolo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la palabra, porque estamos viviendo pandemias políticas, estamos viviendo pandemias económicas, estamos viviendo pandemias religiosas, o sea, plagas, situaciones que vienen a afectar lo que el hombre debe de creer de Dios. Y se están decantando por unas cosas y por otras. O sea, el mundo físico siendo atacado, devastado, arrasado, destruido por un mundo negativo espiritual. Esa es la realidad de lo que estamos viendo hoy por hoy. Y en Juan 10, capítulo 10, verso 10, Jesús habló sobre estas cosas a través de Juan, a través del apóstol Juan. Juan capítulo 10. Mira qué claro y qué contundente es la palabra para hablar sobre toda clase o especie de pandemia o situaciones que vienen disfrazado de cosas, porque esa es la realidad. Son las cosas de las adversidades que vienen disfrazadas. Dice Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, las pandemias, las cosas negativas, el mundo espiritual que está ejerciendo esa presión sobre el mundo natural, ¿a qué vienen? Dice la Escritura que vienen para hurtar, matar y destruir.
Ahora, ahí hay algo que nosotros tenemos que ver. O sea, muchas veces nos paramos simplemente a ver las señales que están ocurriendo. Nos paramos, el mundo está inquietado, está expectante, esperando ver esas señales. En los tiempos de Jesús, los fariseos venían a preguntarle sobre las señales antes del fin, sobre las señales de la venida del reino, dice la palabra. Entonces, yo estoy viendo que hoy día, disfrazado de diferentes formas o maneras, el mundo de pecado está ahí operando. El mundo de pecado está ahí operando, como dice la palabra, y viene con la intención, dice la Escritura, de hurtar, quitarte las cosas, robarte, de matar y de destruir. Ahora, ¿cuál es la réplica, por decirlo de alguna manera, de Jesús sobre estas cosas? Dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Escúchame bien. O sea, ¿sabes cuál es uno de los mayores problemas que el hombre se encuentra, y más el hombre de fe, el hombre y la mujer de fe, nos encontramos en las situaciones en las que estamos viviendo, que nos fijamos demasiado en los aspectos negativos de las señales que están aconteciendo? Y nos trae una preocupación cuando el verso aún no ha terminado y Jesús mismo está diciendo, pero no te preocupes porque yo he venido para que tengáis vida. Yo he venido no solamente para que tengáis vida, sino para que tengáis vida en abundancia, dice la Escritura. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo Dios? Si tú has sido llamado a ser restaurador, si tú has sido llamado a ser consolador para otras personas, porque Dios te va a usar, no tengas duda de que Dios te va a usar para bendecir la vida de otros. Entonces, si Dios nos está llamando a ser agentes de consolación, ¿cómo nosotros nos estamos dejando llevar por lo que el mundo nos está haciendo o está queriendo que veamos? Eso es lo que Jesús te está diciendo en el capítulo 10, verso 10 de Juan. Pero fíjate en mí, yo he venido aquí para algo, yo he venido para que tengáis vida y para que tengáis vida en abundancia, o sea, que sobreabunde mis cosas en vosotros, dice la Escritura. Nosotros hemos sido llamados a ser restauradores, porque nosotros fuimos restaurados, porque nosotros fuimos hechos nuevas criaturas, dice la palabra. Nosotros entonces estamos destinados a hablar de restauración, estamos destinados a obrar con restitución, estamos destinados a ser reconciliadores para con Dios, para otras personas. Tenemos que vivir en ese estilo de vida. O sea, dejarnos las rutinas de las cosas de este mundo y practicar más las rutinas que Dios quiere que practiquemos. O sea, Dios es quien quiere que seamos restauradores, quien quiere que seamos reconciliadores. Eso es algo que tiene que ser reflexionado, interiorizado por nosotros para poder ponerlo por práctica. Entonces, cuando Joel vio cómo quedó la tierra de Judá, dice la Escritura que él no endureció. Bueno, no lo dice la Escritura, yo entiendo que él no endureció su corazón. Él permitió que la palabra fluyera sobre él y a través de él. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue ir a hablar las palabras que Dios les dijo que tenía que hablarles, tanto al pueblo como al sacerdocio. Escúchame bien, porque el profeta Joel fue a hablarle al pueblo de Judá, pero también fue a hablarle al sacerdocio que estaba operando, trabajando delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el cristiano entendemos por la segunda venida de Jesucristo? Porque todos estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Todos estamos esperando ver el día, ese día donde el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Lo dice la palabra, lo dice la Escritura, lo dice la Biblia. Entonces, nosotros estamos expectantes, esperando ese día. Ahora, antes de que ese día venga, ¿qué es o qué cosas tienen que acontecer? Porque hay cosas que van a acontecer, de hecho están aconteciendo. Hay cosas que la Escritura dice que sucederían, cosas que van a suceder. También hay gente por restituir.
Porque si Dios nos ha llamado a ejercer, a trabajar en la obra, es porque hay un trabajo que la iglesia tiene que hacer. De hablar, de compartir, de consolar. Cosas que nosotros tenemos que hacer. Está claro que Joel 1.6 dice la Escritura. Si volvemos a Joel, capítulo 1, verso 6, dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Esto es palabra de Jehová, o sea, Dios hablándole a Joel y diciéndole, un pueblo fuerte e innumerable, incalculable ese ejército, ha subido a mi tierra, dice la Escritura. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. O sea, hay una cosa que está clara, es que Dios permitió esto. Dios permitió esta situación, lo mismo que Dios permite que sucedan acontecimientos, como hoy por hoy está sucediendo con esta pandemia del COVID-19. Habrá gente que estará pensando, ¿y cómo Dios permite estas cosas? ¿Cómo Dios permite que la gente muera como está muriendo? Dice la Escritura, y es una pregunta que te tienes que hacer. ¿Había confusión en aquellos tiempos de Joel? Por supuesto que había confusión, dice el verso 11. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo se destruyó, se secó. El verso 10, y dice el verso 11, confundíos, labradores, o sea, Dios quiere que haya algo en nosotros que nos haga pensar qué está sucediendo. Había confusión, dice, confundíos labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la miel del campo, o sea, estaban siendo robados, estaban perdiendo cosechas, pero no reaccionaban. Entonces Dios tuvo que traer algo que les hiciera estar confusos, que les hiciera pensar qué estaban haciendo en aquel entonces. Entonces claro que Dios estaba permitiendo eso. Pero también había un tiempo para reflexionar. O sea, ¿vino confusión? Sí. Pero cuando uno tiene una duda, cuando uno tiene algo que le está ronroneando la mente, también uno tiene que ponerse a meditar, a pensar, a reflexionar. Porque era un tiempo donde tenían que reaccionar el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Dice Joel, capítulo 1, donde estamos leyendo 13 y 14, ceñíos y lamentad, sacerdotes. Ahí ya Dios estaba tocando directamente a un pueblo que tenía una obligación. El pueblo sacerdotal tenía una obligación de estar ministrando delante del pueblo. Dice la palabra, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios las ofrendas y la libación. Eso era una consecuencia. O sea, no podían llevar ofrendas, no podían llevar libaciones, no podían hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque se estaban perdiendo las cosechas, porque se estaba perdiendo el alimento y el sustento de los animales que iban a ser dedicados en expiación delante de Dios. O sea, hay cosas que es sistemático, una cosa va o nos lleva a otra. Y en el ámbito espiritual es lo mismo. Cuando tú no te alimentas, cuando tú no recibes de esa palabra, de ese pan de vida, tú te vas deteriorando, tú vas perdiendo esa fortaleza espiritual y tú empiezas solamente a fijarte y en anhelar ver cosas que van a venir, pero tú no las puedes asimilar en la manera en que Dios las quiere que las asimile, porque no las puedes ver. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. Escucha, Dios estaba metiendo o involucrando al pueblo sacerdotal a que invitara, a que hablara, a que convocara a todos los moradores de la tierra. Eso quiere decir que hay un trabajo que hacer. Eso quiere decir que hay cosas que tú y yo no podemos callar, que tenemos que adelantarnos a ir haciendo en el nombre del Señor. Hay cosas que nosotros como hijos de Dios que sabemos que tenemos que hacer, no las podemos dejar aparcadas. Si las dejamos aparcadas tenemos un problema. Dice la palabra, porque hay del día
Escucha, todo el mundo está deseando ver la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque viene ese tiempo, dice la Escritura, pero dice la palabra en el verso 15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová. O sea, va a traer su bendición, pero antes de que traiga la bendición, va a haber una restitución. Dios va a demoler cosas para restaurar y poner cosas nuevas en la vida de las personas. Entonces eso está ahí, es algo que tenemos que tener en mente. Todos estamos deseando ver esa venida, o sea, aquellos que tenemos esa fe, aquellos que creemos en Dios, que Jesús viene otra vez a la tierra, todos estamos esperando ese día. Ese es el título del mensaje. Llega el tiempo que esperamos. Ese es el título del mensaje de hoy. Llega el tiempo que esperamos. ¿Quién no está esperando eso? ¿Quién de aquellos que estamos creyendo en Dios, que estamos viviendo o intentando vivir la palabra viva en nosotros día a día? ¿Quién no queremos eso? El día, el tiempo que esperamos. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, el pecado está haciendo su trabajo. El pecado está masacrando en este mundo, disfrazado, como te he dicho antes, disfrazado en muchos ambientes, en muchos medios, en el medio económico, en el medio político, en el nivel cultural, en aspectos religiosos. Ahí está trabajando. O sea, es como si fueran plagas que confunden, que traen a confusión a las personas, que intentan apartar, destruyendo, hurtando, robando, intentan apartar al hombre de una vida espiritual delante de su Dios. Delante del Dios de poder en el cual hemos creído. Vamos a Lucas y vamos a compartir en Lucas, porque Lucas trae algo interesante. En Lucas capítulo 17, de ahí en adelante, hay algo interesante que la palabra nos dice. Porque como te he dicho antes, a veces solo vemos la devastación. A veces solo estamos viendo los estragos que nos rodean, las cosas que nos están sucediendo. O sea, tenemos la vista más bien puesta en las señales, en los desastres, en las ruinas. Entonces nosotros no podemos vivir buscando señales. O sea, hay una cosa que la palabra te enseña, es que nosotros, dice la Escritura, nosotros tenemos que ir por delante y las señales por detrás de nosotros. Las señales seguirían a los creyentes, no los creyentes pendientes de las señales. O sea, es algo que nosotros tenemos que cambiar en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Porque eso es lo que hace la restauración con nosotros y en nosotros. Hace que los dones de Dios fluyan a través nuestro. Hace que los dones de Dios trabajen en favor de la restauración de la iglesia. Porque eso es es parte del llamado que Dios puso en nosotros. Entonces en Lucas 17 vemos algo interesante en el verso 20, Lucas 17, 20. Los fariseos trabajaban, vivían así, vivían pendientes de las señales, dice el verso 20, Lucas 17, 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, o sea, los fariseos se acercaban a Jesús a preguntarle, ¿y cuándo va a ser esto? ¿Y cuándo va a ser lo otro? ¿Y cuándo va a ser, cuándo vendrá el reino de los cielos? Y los mismos discípulos le preguntaban estas cosas a Jesús. Y dice la palabra en el verso 20, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Eso es lo que les dijo Jesús. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de los cielos está entre vosotros. O sea, los fariseos esperaban señales para poder entender sobre el reino de los cielos. Querían señales. Ellos se sentían más seguros si se acogían a las señales. Entonces, Jesús mismo les advierte a sus discípulos, antes del día, antes que venga el día del Señor, antes que venga el día que esperáis, dice el verso 25, escucha lo que dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. O sea, ¿a poco Jesús les estaba diciendo no solamente a los discípulos, sino a los fariseos que le habían preguntado? Vosotros me estáis preguntando por las señales,
para cogeros, para aferraros y para tener la seguridad que cuando pasen esas cosas, enseguida va a estar ahí el día del Señor. Pero yo os digo, dice la palabra, que Jesús les decía, primero es necesario que padezca mucho. O sea, antes que venga el día del Señor, van a haber padecimientos, van a haber sufrimientos, van a haber cosas que va a hacer que el mundo se ponga en una situación de expectativa. Y él pone dos ejemplos. Pone el ejemplo de Noé y pone el ejemplo de Lot. Porque él lo habla ahí. Dice, como los días de Noé, verso 26, así también serán los días del Hijo del Hombre. Dice, comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Les pilló a todos descuidados. Eso es lo que en realidad está diciendo la Escritura. O sea, no le dieron importancia a ver un hombre predicando, hablándoles de Dios durante 120 años. Noé estuvo construyendo el arca. Yo creo que habría gente que se le acercaría. Noé, ¿qué estás construyendo? Y él le explicaría, porque Dios me envió a hacer esto, porque Dios me dijo, haz el arca así, 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 porque viene un diluvio. Y la gente no le creyó. Y entonces Jesús les está diciendo, como en los días de Noé va a suceder, que el Evangelio va a ser explicado, el Evangelio va a ser extendido, el Evangelio va a ser hablado y habrá gente que no escuchará las palabras de Dios. Y les pillará así, vendrá el diluvio, no entrará en el arca, se salvará con su familia porque fueron los que creyeron en ese momento. Y el resto, dice la Escritura, cayó arrasado. Dice que así mismo sucedió, verso 28, en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían. ¿Qué está haciendo hoy el mundo? Vivir sus vidas, vivir sus aspectos económicos, vivir en la economía, vivir, plantar, edificar. Eso es lo que estaba pasando en los días de Lot. Dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, que él también tuvo la oportunidad, porque a él le dijeron los ángeles, le explicaron qué tenía que hacer, la gente vería que Lot salía de allí, él explicaría, le diría a los que estaban alrededor, viene una lluvia de fuego, Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, a alguien le tuvo que hablar Lot. Y dice que así ese será en el día del Hijo del Hombre. En aquel día dice, el que esté, o sea, luego Jesús hace una explicación. O sea, el día del hombre va a ser como un abrir y cerrar de ojos, en un repentino relámpago, dice la Escritura. O sea, no nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Estar esperando las señales o vivir conforme a la voluntad de Dios para que el día del Señor tú ya lo estés viviendo? Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Porque estos anuncios, tanto Noé como Lot, anunciaban destrucción. Anunciaban lo que se iba a venir antes del día del Señor. Sin embargo, Jesús actuaba de una manera muy diferente. Dice la Escritura, bueno, de hecho, tú vas leyendo los evangelios y te das cuenta que por donde pasaba Jesús, Jesús pasaba restaurando, Jesús pasaba sanando, Jesús pasaba rectificando, Jesús pasaba salvando al perdido. O sea, la restauración en toda su naturaleza en Jesús, haciendo el trabajo restaurador que Dios quería a través de su Hijo. O sea, sanando, limpiando de pecado, cambiando a las almas, cambiando a las personas. Entraba por las aldeas y cambiaba los ambientes. Gloria a Dios. Es algo hermoso ver cómo Jesús trabajaba. ¿Por qué? Porque las señales estaban en Él. Él no seguía las señales, Él hacía las señales. Gloria sea el nombre de Jesús. Él es el que hacía las señales. Entonces vemos en Lucas, seguimos leyendo y llegamos a Lucas 19, del 1 al 5. Y entramos en una historia interesante. La historia de Jesús y de Zaqueo. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, o sea, imagínate la escena, Jesús pasando por donde pasaba, iba cambiando los ambientes. Y entra, dice la Escritura, a un poblado, se llamaba Jericó. Dice que iba pasando por la ciudad de Jericó.
Dice que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, escucha, era jefe de los publicanos, jefe de los recaudadores de impuestos y rico. O sea, era un hombre trabajando al servicio de los romanos, judío, que le apretaba las clavijas a su propio pueblo. O sea, fama buena creo que Zaqueo no tendría mucha entre el pueblo judío. Pero ahí estaba, este hombre era así. O sea, se había hecho con dinero, era un hombre rico, era publicano, y dice el verso 3, y este hombre Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, tenía una inquietud. Zaqueo tenía una curiosidad, quería ver quién era Jesús, porque había oído las cosas que Jesús por donde pasaba hacía. Yo no sé si tú en tu vida, por supuesto que sí creo, que algo ha cambiado Jesús en tu vida, pero esa curiosidad tiene que estar en nosotros, ese querer más de Jesús. Últimamente se está hablando mucho de saltar a un nuevo nivel de fe. O sea, hay algo que tú y yo tenemos que hacer, y es adelantarnos. Si somos hombres y mujeres de fe, tenemos que buscar más fe. Tenemos que buscar más comprensión de la palabra. Tenemos que buscar más entendimiento de la Escritura. ¿Por qué? Porque las señales que vienen nos tienen que tranquilizar, tanto los aspectos negativos como los aspectos positivos. Nosotros tenemos que vivir tranquilos, que el día de Jehová va a estar en nuestras vidas, va a estar en nuestra presencia. Y nosotros tenemos que esperarlo con la certeza de que va a ser para bendición, que va a ser para prosperidad, que va a ser para bien en nuestra vida. Entonces dice la palabra que este hombre procuraba ver quién era Jesús. Dice, pero no podía a causa de la multitud, pues él era pequeño de estatura. O sea, tenía la gente por delante y él por lo visto no era muy alto, era más bien bajito. Dice, y corriendo delante, esto es lo interesante, dice que corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. O sea, él sabía que Jesús iba a pasar. Y él, me imagino que Jesús pasaría por, no sé si sería en la ciudad, las calles principales, pero él dice, por este lugar tiene que pasar Jesús. Y yo me voy a adelantar, porque yo quiero ver quién es Jesús. Yo quiero ver quién es ese hombre enviado por Dios, que va haciendo sanidades, que va cambiando la vida de las personas. Cuando él quería esas cosas es porque él necesitaba un cambio en su vida. Él entendía que necesitaba cambiar cosas en su vida. Entonces vemos que él de alguna manera se adelanta a por donde Jesús iba a pasar. Se adelantó a las señales. Escucha. Se adelantó, dice el verso, y se subió. Dice, porque había de pasar por allí. Entonces dice el verso 5 que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y esto es algo interesante. A mí esto, conforme estaba haciendo el mensaje, me estaba hablando, me estaba diciendo. Porque hoy, dice, es necesario. ¿Para quién era necesario? Era necesario para Zaqueo porque Jesús vio la intención que había en él. Y también era necesario que la gente viera quién era Jesús y a qué había venido Jesús. Para Zaqueo yo creo que ese fue el día en que él esperaba. O sea, nosotros, el título del mensaje ya te lo he dicho, es llega el tiempo que esperamos. Llega el tiempo. Ese día era el día que Zaqueo esperaba. Le llegó el día. Le llegó el día de comprender a Jesús, le llegó el día de conocer a Jesús, le llegó el día de ser derribado, destruido, todos los aspectos que él de conocimiento y de entendimiento tenía para ser restaurado por cosas nuevas, por cosas vivas que Jesús le traía a su vida. O sea, era interesante. Él iba a ser restaurado, él iba a ser recompuesto, él iba a ser reparado. Él iba a ser hecho nueva criatura, como dice la Escritura, que Dios hace con nosotros cuando venimos a su presencia, le pedimos perdón, reconocemos nuestros pecados, cambiamos nuestro estilo. Él dice que nos hace nuevas criaturas a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces ese era el día de Zaqueo. Zaqueo, ¿sabes qué significa? El nombre de Zaqueo significa puro, inocente. O sea, él sería como fuera, pero dentro de él
habitaba una pureza, una naturaleza de hombre puro que él quería que fuera destapada. Él quería, dice la palabra, su definición, inocente. Él en su forma de vivir quería una vida así. Cambiar al ser restaurado, restituido al origen de sus cosas, a cómo él quería ser. Quizás muchas veces nos comportamos como los fariseos. Quizás muchas veces estamos más pendientes de las señales. Esperamos acontecimientos. Pero ya te lo dijo Jesús, antes del día del Señor van a suceder cosas. O sea, entonces, quizás tenemos hoy por hoy que pensar más en vivir en el comportamiento de Zaqueo. Vivir en querer adelantarnos a las señales. Querer subirnos para poder ver quién es Jesús. Para poder visualizarlo de una manera diferente, de una manera más clara. Y él tenía problemas. Fíjate que él, dice la Escritura, que era jefe de los publicanos. O sea, eso era un escollo, era un problema para él a la hora de acercarse a Jesús, porque él sabía quién era. Era un recaudador de impuestos que estaba presionando al pueblo de Dios. Y es más, era rico. Ser rico tiene un problema. O sea, estar fijándote en el dinero, en el poder del dinero, eso te trae problemas. Y él tenía ese problema, a la vez que tenía obstáculos, dice la Escritura, que él no era alto. Pero qué bueno que él usó para bien, porque al no poder ver a Jesús, eso no le obstaculizó, porque él intentó, de hecho lo hizo, se subió a un árbol. Aleluya. Esa fue su decisión, esa fue su acción. Él sí o sí quería conocer a Jesús, quería ver a Jesús. Entonces lo que fue significativo en esta historia es que él tenía una necesidad y fue suplida. Él se preocupó de suplir esa necesidad. O sea, se adelantó. Entonces, ¿qué pasa? Jesús lo llama. Porque cuando Jesús lo llamó al encuentro, le dijo, él estaba en lo alto. Y es interesante, es una expresión que podemos analizar y que debemos analizar espiritualmente. Lo llama de lo alto y le vuelve a decir que se ponga a lo bajo. Él estuvo haciendo el esfuerzo para subir a un lugar alto para poder ver a Jesús. Pero cuando Jesús lo ve a él, le dice todo lo contrario. Zaqueo, bájate de la altura de donde estás. Bájate del lugar donde estás. Y ponte aquí, en lo bajo. Escucha, sorprendente, ¿qué es lo que hace Zaqueo? Dice la Escritura. Porque es interesante. Dice, Zaqueo, date prisa, verso 5. Desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Dice que entonces, verso 6, él descendió a prisa. No se lo pensó, estaba oyendo. O sea, hay veces que no nos damos cuenta, pero cuando subimos a un lugar alto con la intención no de satisfacción propia, sino de escuchar a Jesús, de ver a Jesús, de reaccionar a lo que Jesús dice, el oído se te agudiza. Dice la palabra, entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. O sea, escuchó, oyó las palabras de Jesús que iban directas para él. Zaqueo, baja de prisa, baja aquí. Porque hoy, dice la Escritura, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. O sea, hoy ha venido la salvación a tu hogar. Hoy ha venido la restitución, la restauración. Aleluya. Porque es interesante que dice la palabra en el verso 9, Lucas 19:9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también, dice la Escritura, es hijo de Abraham. Escucha, muchas veces se nos olvida esto. Muchas veces se nos olvida que nosotros somos hijos de la promesa, que nosotros somos hijos de Abraham. Muchas veces se nos pasa. Zaqueo tomó una decisión y la decisión que él tomó no solamente tocó su vida, cambió su vida, sino cambió su casa. Y no solamente cambió su casa, Jesús aprovechó ese momento
para hacerle ver a los que le rodeaban, a los que estaban alrededor, a aquellos que estaban señalando con el dedo a Zaqueo, murmurando de Jesús, diciéndole, fíjate, se va a ir a meterse a una casa de un publicano, se va a ir a meterse a una casa de un pecador. Ese era el pueblo judío en aquel entonces, la gente criticando a Jesús porque se iba a meter en la casa de Zaqueo. Sin embargo, vemos a un Zaqueo tocado por el Señor. Vemos a un Zaqueo donde cuando uno se abre a la obra del Espíritu Santo, empiezan cambios en tu vida. Oye, esto es interesante. No me voy a alargar mucho. Este pensamiento es interesante. Dice entonces Zaqueo, cuando ya Dios lo presenta su casa, dice que Él ha venido a traer salvación y restauración a esa casa. Y le hace ver a todo el pueblo, a todos los fariseos que habían alrededor, señalando a Zaqueo, diciéndole, porque este también es hijo de Abraham. Haciendo que se callaran las bocas, el espíritu de murmuración que había en ese ambiente. Ya lo hemos dicho antes, Jesús donde entra, trae restauración. Jesús donde entra, hay limpieza espiritual. Entonces permítele a Jesús que entre a tu vida, permítele a Jesús que entre a tu casa, permítele a Jesús que trabaje con tu familia. O sea, algo tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios para que esas cosas se den en nuestras vidas y en nuestras casas y en nuestras familias. O sea, Él quiere, como dice la palabra en Joel, estaba Dios diciéndole al pueblo sacerdotal, despertar, mover, hacer algo para que la gente se dé cuenta de quién soy yo y quién sois vosotros en mí. O sea, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Aleluya. Dice la palabra en el verso 8, aquí vemos el toque del Espíritu Santo en las personas. Dice la palabra, entonces Zaqueo, verso 8, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, cambió por completo el sistema que Zaqueo tenía o vivía. O sea, el orden de prioridades en su vida cambió por completo. Primero, ya no le importaba ser un principal, era el jefe, dice la Escritura, un principal de estos recaudadores de impuestos. Ya no le importaba eso. Ya no le importaba ser rico. Es más, su riqueza, lo que él tenía, entendió de alguna manera que parte de esa riqueza no era suya. Que parte de esa riqueza era parte del sistema económico que operaba a través del pecado, robando. ¿Por qué? Porque se lo estaba extrayendo, se lo estaba robando a sus propios hermanos del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. O sea, a esos propios hermanos les estaba robando. Y él, dice la palabra en Éxodo, hemos leído antes en Éxodo 22, que Dios estableció leyes de restitución. Y aquí vemos a Zaqueo, que puesto en pie le dice, aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno. O sea, él no se quería olvidar. Si a alguno que yo no me acuerde le he robado, dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Escucha, se convirtió de un ladrón, se convirtió en un dador alegre, se convirtió en un reposicionador, alguien que venía restituyendo los errores. O sea, quería cambios en su vida, los tuvo. La pregunta que nos tenemos que hacer es esa, porque nosotros venimos muchas veces en oración al Señor, Señor, cambia esto en mi vida, haz esto en mi vida, ayúdame a entender esto. Pero ¿lo queremos? Pues demostrémoselo a Dios, demostrémosle a Dios que lo queremos. Te iba a decir, hazlo cuadruplicado, pero ya cada uno que entienda cómo tiene que hacerlo. Pero qué interesante, que cuando Dios ve la actitud, porque a veces no lo entendemos bien. Fe tiene que ir acompañado de actitud. Fe tiene que ir acompañado de acciones. Porque si no es lo que dice Santiago, tu fe sin obras es muerta. Y eso nos toca el corazón cuando no lo entendemos, porque nos daña. Porque a veces nos hace pensar, ¿y acaso es que no tenemos fe? No, Dios sabe que tenemos fe. Pero Dios quiere que seamos adelantados en esa fe, que la pongamos a trabajar, que la pongamos a funcionar. Y las cosas que tienen que venir sobrenaturalmente, Él las va a hacer. Entonces, aquí vemos algo interesante. Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. O
sea, lo que tú estás haciendo, Zaqueo, delante de la gente, delante de tus propios compañeros de trabajo, delante de toda la sociedad, que estaba murmurando de ti, que te estaba criticando, lo que tú estás diciendo, lo que tú has puesto por práctica, lo que tú has declarado con tu boca, te honra. Vas a devolver las cosas 4 veces. La mitad de tus bienes se las vas a dar a los pobres, a aquellos que no tienen nada, que aunque no les has robado a los pobres porque no tenían, pero tú decides hacer cambios en tu vida económica, en tu sistema económico. Basta ya de pedirle a Dios. Basta ya de estar siempre rogando para que haya un beneficio para mí. Dios quiere que seamos dadores alegres. Y cuando dice eso, no te está hablando solamente en lo económico o de lo económico. Te está hablando de que tú te des a la gente, de que tú le hables a la gente de amor, de que le hables de sinceridad, de que practiques verdad. ¿Por qué? Porque son dones espirituales. Mover de cosas espirituales que tú haces que la gente vea que nuestra escala de valores no es la misma que la escala de valores que la sociedad nos quiere imponer. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Zaqueo las tuvo en cuenta. Él le habló con contundencia a toda la gente que estaba alrededor, porque él lo que estaba diciendo, él quería cumplirlo, él lo iba a cumplir. Por eso Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a tu casa, a esta casa, por cuanto tú, escúchame, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Recuérdate eso a ti mismo. Tú eres hijo de Abraham, eres hijo de la promesa. Dios quiere restaurar todas las cosas que Él ha hablado y ha declarado de la simiente de Abraham. Y eso somos tú y yo, somos nosotros, somos aquellos que creen en Jesús, somos aquellos que creemos en el Dios de poder en el cual estamos creyendo y por el cual estamos viviendo. Aleluya. Hoy ha venido salvación a esta casa, le dijo a Zaqueo. Oye, es algo interesante. ¿Sabes que el árbol sicomoro es un árbol que era empleado para hacer ataúdes? Era un árbol empleado por la fortaleza, la dureza de esa madera y por la duración de esa madera. Era empleado para hacer ataúdes. Un árbol que cuando la gente se hablaba de él, ya se imaginaban para qué se usaba. Sin embargo, es un árbol que es duradero. Es un árbol que mínimo dura más de 500 años. Escucha, el árbol del sicomoro que habla la historia de Zaqueo, yo he estado buscando y aún en 2016 salía fotos de que el árbol aún está allí en medio de una de las calles principales de Jericó. Es más, le he puesto el nombre de la explanada. Es una plaza céntrica llamada Al-Jummezeh. A-L-J-U-M-M-M-E-Z-E-H. La plaza de Al-Jummezeh. Y esa plaza, allí está el árbol sicomoro de la historia de Zaqueo. Aún está allí. ¡Qué interesante! Escucha, más de 2000 años. Duradero, eterno. Lo que representaba muerte en esa escena representa la vida y el cambio para un hombre. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que vivir adelantándonos a las señales, adelantándonos a las cosas. La palabra dice que nosotros hemos sido llamados a ser reparadores de portillos. Qué interesante. Entonces, tenemos que saber posicionarnos en medio de estos tiempos. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Que decidamos bajarnos de las posiciones donde estemos posicionados. Que decidamos acercarnos a Jesús. Vienen los días que esperamos. Termino con esto. Vienen los días que esperamos, dice la Escritura, y vienen. De hecho, los días ya están aquí. Están sucediendo cosas que nunca habían sucedido. No miremos tanto entonces las señales negativas. Amén. Miremos más bien lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros y en las personas que nos rodean. Porque yo no, te lo sigo diciendo, ya llevo un tiempo,
hablándote de esta expresión. Hoy más que nunca se está predicando el Evangelio. Hoy más que nunca está habiendo innumerable salvación de almas a través de redes sociales, a través de testimonios, a través de que Dios está tocando, alterando el estatus de las personas y haciéndoles ver que hay una vida espiritual que vivir y que juntamente con Él es la mejor forma de vivirla. Amén. Entonces, vamos a buscar esos cambios, vamos a buscar el acercarnos a Dios para oír su voz y saber qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos de dificultad. Amén. Dios os siga bendiciendo, Dios os siga prosperando, que seamos hombres y mujeres de Dios, sabios y entendidos en la Escritura. Dice la palabra que tenemos que ser sabios y entendidos en la Escritura, entendidos en los tiempos para poder hacer su voluntad. Amén. Señor os bendiga. Un día más nos despedimos de este tiempo, pero no de su presencia. La gloria sea siempre para el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús.